Buenos días, Congo. Buenos días a todos los alumnos congolesas y congoleses. También buenos días a todos los espectadores de la televisión nacional congolesa. Yo soy el señor inspector Vivien Stéphane Benasso. Hoy estamos aquí para participar a la emisora La Escuela en Casa. Como lo sabéis todos, con la actualidad del coronavirus que sigue amenazando el mundo y que impone el confinamiento, no hay más escuela. Por eso, la Escuela en Casa es un programa concebido por el gobierno a través del Ministerio de la Enseñanza para acompañar alumnos en estudiar, en revisar y en participar a la preparación mejor de su examen desde sus casas. Ahora, yo voy a pedir a cada uno de vosotros que me estáis viendo en casa que participéis también al desarrollo de esta clase. Ahora sintonízate con nuestra programación. Ya puedes seguir y participar a la clase de hoy. Pero antes de empezar, vamos a ver cuál es la fecha de hoy. Yo pongo aquí la pregunta a todo el mundo que está sentado en casa, a tú que me estás siguiendo en casa. Tú, a tipo, tú, Malonga, tú, Mbungu, que me estás viendo a través de la pantalla de la televisión. ¿Cuál es la fecha de hoy? Vamos a empezar con nuestra clase. Sí, la fecha de hoy es martes, sí, 14 de abril de 2020. Ole, gracias. Vamos a escribir la fecha. Bueno, la fecha de hoy es martes 14 de abril de 2020. Ahorita, antes que de empezar, yo necesito que un alumno nos recuerde las terminaciones de unos verbos que yo voy a escribir aquí a la pizarra. Es lo que podemos llamar la verificación o la averiguación de los prerequeridos. Y yo voy a escribir aquí a la pizarra unos verbos, unas formas verbales conjugadas. Y cada uno de vosotros tiene que buscar la forma infinitiva de estos verbos. Aquí me pongo a escribirlos.
debe. Tenemos. Así. Podemos leer aquí. Tenemos 5 verbos, 5 formas verbales. Desde de su casa, cada alumno tiene que proponerme la forma infinitiva de estos verbos. Tú, amigo mío, el alumno, ¿cómo te llamo? Levántate. Desde de tu casa, desde de tu habitación, levántate, tú puedes levantar. Dime, ¿cuál es la forma infinitiva de es? Ser, verdad. Ser, verdad. ¿Y cuál es la forma infinitiva de hay? Yo voy a notar que hay es una forma impersonal de un verbo. Pero ¿cuál es este verbo al infinitivo? ¿Sí? ¿Quién puede contestar? Mabiala. Sí, es haber. Ole, bravo. Haber. Haber. Y tenemos también de debe. ¿Cuál es la forma infinitiva de la forma verbal debe? ¿Sí? ¿Quién puede encontrar una alumna? Una alumna. Sara. ¿Sí? ¿Cuál es tu apellido? Sara, ¿quién? Bueno, gracias. No te oigo bien, pero no hay de qué. Sara, deber. Bueno, deber. Tenemos deber. Aquí tenemos la forma verbal de tenemos también. ¿Cuál es la forma infinitiva de tenemos? ¿Sí? ¿Un voluntario? Un voluntario, alumno voluntario. Sí. Tener. Bueno, gracias. Ole, bravo. Tener. Nos deja un verbo, la forma hacer. La forma hace. ¿Cuál es la terminación o el infinitivo de hace? Aquí, ¿cuál es el infinitivo de hacer? ¿Sí? Junior, sí, levántate. Hacer. Así me gusta. Bravo. Hacer. Bueno, aquí tenemos 5 verbos. 5 formas verbales conjugadas. Es, hay, debe, tenemos, hace. Y sus infinitivos. Ser, haber, deber, tener, hacer. Bueno, estoy muy contento de vuestras respuestas. Y yo voy a decir a vosotros que a partir de estos verbos, vamos a estudiar una lección. La lección de hoy lleva como título la expresión de la obligación. Y dentro de la expresión de la obligación encontraremos también estos verbos. Y descubriendo o al descubrir el título de la lección, yo voy a recordar el objetivo
operacional de nuestra enseñanza. Al final de la lección sobre la expresión de la obligación, el alumno de la terminal A debe ser capaz de emplear por lo menos 75% de las estructuras de la obligación estudiadas a partir de las frases que yo voy a escribir a la pizarra. Y ahorita mismo, cada uno de vosotros tiene que quedarse tranquilo y leer atentamente las frases que yo voy a escribir a la pizarra.
Bueno, hemos aquí unas frases. Vamos a leerlas. Y después de leer las frases de manera atenta, de manera atentiva, vamos a ver lo que se encuentra dentro para observar la noción que vamos a observar. Ya que he dicho, la lección de hoy se titula La expresión de la obligación. El título es La expresión de la obligación. La expresión de la obligación en español. Bueno, ¿quién puede hacer la lectura? ¿Quién puede leer la primera frase? Hay que lavarse las manos. Las manos frecuentemente. Hay que lavarse las manos frecuentemente. Es necesario lavarse las manos. Hace falta lavarse las manos. Debo respetar las consignas del gobierno. Tenemos que lavarnos las manos. Has de lavarte las manos. Yo voy a hacer unas preguntas a cada uno de vosotros. ¿Qué se nota a través de estas frases? ¿Qué se nota? ¿Qué se puede notar? Sí, el alumno Chicaya, levántate. Contesta a mi pregunta. ¿Qué se nota? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Se nota que dentro hay estructuras subrayadas. On remarque qu'à l'intérieur de ces phrases, il y a des structures soulignées. ¿Y qué significan? ¿Qué pueden significar estas estructuras? Para notarlo mejor, vamos a intentar traducir estas frases a las frases, para ver realmente lo que pasa dentro de estas estructuras. ¿Quién puede traducir al francés la primera frase? Hay que lavarse las manos frecuentemente. ¿Quién puede? Una chica. Levántate dentro de tu habitación. Levántate y contesta. Intenta algo. Sí. Il faut fréquemment se laver les mains. Il faut fréquemment se laver les mains. Bueno, gracias. Estoy muy contento de esta respuesta. Es necesario lavarse las manos. ¿Quién puede? Sí, el alumno, ¿cómo te llama? Sí, levántate dentro de tu salón, levántate y contesta. Es necesario lavarse las manos. Sí, il faut se laver les mains. Ah, voilà, il faut se laver les mains. Voilà, ici, il faut se laver fréquemment les mains. D'accord. Vale, estoy de acuerdo. La siguiente frase. ¿Quién puede
alumno Amboyo, levántate. Levántate y contesta. ¿Sí? Hace falta lavarse las manos. Il faut se laver les mains. Ah, aussi. También como la primera, como la precedente. Sí. Bueno, gracias. Sí. Il faut se laver les mains. Es lo mismo finalmente. Lo mismo. Gracias. Debo respetar las consignas del gobierno. ¿Quién puede explicar? ¿Quién puede traducir esta frase al francés? Debo respetar las consignas del gobierno. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Abomi. Bueno, gracias. Je dois respecter les consignes du gouvernement. Ah. Mira, hay algo que cambia. Aquí tenemos il faut, y aquí je dois. Ah, d'accord. Bueno, je dois respecter les consignes du gouvernement. Bueno, y aquí tenemos que lavarnos las manos. ¿Quién puede contestar? ¿Sí? El alumno, ¿cómo te llamas? Malonga. Bueno, Malonga. ¿Cómo se puede traducir esta frase? Tenemos que lavarnos las manos. Nous devons nous laver les mains. Voilà. Bueno, gracias. Nous devons nous laver les mains. Gracias, muchas gracias. Ole, bravo. Has de levantarte las manos. Has de levantarte las manos. Bueno, y la última frase, ¿cómo se puede traducir al francés? Has de lavarte las manos. Il faut... ¿Cómo? No. Tú tienes que pensar mejor tu traducción. Has de lavarte las manos. Tu dois te laver les mains. ¡Ole! ¡Bravo! Finalmente, dentro de estas frases, ¿cuál es la noción que se está expresando dentro? Es la noción de la obligación. Es la noción de la obligación. Porque aquí se dice, al francés, il faut se laver fréquemment les mains. Es casi la misma frase, pero lo que podemos notar, de manera particular? ¿Cuál es la diferencia? Se trata de la obligación, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Quién puede notar algo particular? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Ah, Makoso, el alumno Makoso. Bueno, levántate. ¿Qué notas? ¿Cuál es la diferencia? Podemos notar aquí. Sí, hay finalmente diferentes posibilidades que sirven a traducir, a expresar la obligación. Aquí la obligación se traduce por hay que, es necesario, hace falta. Y todo eso se puede explicar, se puede traducir al francés por il faut. Por il faut. Il faut se laver fréquemment les mains. Il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains. Sensiblement la même phrase. Pero aquí debemos respetar. Tenemos, je dois respecter les consignes du gouvernement. Tenemos que lavarnos. Nous devons nous laver les mains. Et ici, vous avez dit,
tu dois te laver les mains. Alors, donc ici, nous avons une autre structure. A partir de aquí tenemos una otra estructura que sirve a expresar la obligación. Aquí podemos decir, je dois, nous devons, tu dois. Finalmente, tenemos aquí deber à le français. À le français, en français, nous avons devoir plus infinitif. Devoir plus infinitif. Devoir plus infinitif. C'est-à-dire, on dit ici, je dois respecter les consignes. Nous devons respecter les consignes. Et là, tu dois respecter. Donc, nous pouvons dire qu'il y a finalement cuántos tipos de obligación, cuántos tipos de obligación en español. ¿Quién puede contestar? ¿Cuántos tipos? Sí, el alumno, ¿cómo te llamas? Sí, Débora, levántate. Sí, hay dos tipos principales de obligación, de la expresión de la obligación en español. Y tenemos la obligación impersonal y la obligación personal. ¿Por qué la obligación impersonal? La obligación impersonal, porque concierne a todo el mundo de manera general. Concierne a todo el mundo de manera general, sin excepción. Il faut se laver les mains. No designa una persona de manera directa, pero aquí todo el mundo se siente concernido. Aquí con el verbo deber más infinitivo tenemos una obligación personal que concierne a una persona, a una o varias personas de manera particular. Aquí se puede obligar a una persona, mismo sí mismo, se puede obligar a sí mismo. Je dois respecter. Tu dois respecter. Nous devons respecter. Vous devez, ils doivent. Finalmente, existe dos tipos de obligación en español. Y según los tipos de obligación en español, hay distintas maneras de expresar lo mismo, la misma frase, como aquí la misma frase puede traducirse diferentemente. Es decir que en español tenemos diversas estructuras que sirven a traducir la noción de la obligación. Razón por la cual ahorita yo voy a pedir a vosotros que tengáis mucho cuidado para apuntar. Alors, vous allez faire attention, je vous demande à vous tous de faire attention pour que vous preniez note. Se trata también de un repaso. ¿Y qué podremos notar? ¿Qué podremos apuntar a propósito de la noción de la obligación? Vamos a apuntar eso. Desde de tu habitación, tú vas a apuntar. Pero antes de apuntar, yo voy a hacer dos precuestiones. ¿Cuántos tipos de obligaciones hay en español? La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuántos tipos de obligaciones hay en español? Finalmente, la respuesta es la siguiente. En español, apunta ahora, apunta, tú puedes apuntar. Tu peux prendre note maintenant. ¿Cuántos tipos de obligaciones hay en español? Combien de types d'obligations
nous avons en espagnol. Existen dos principales tipos de obligaciones. Existen dos principales tipos de obligaciones. Existen dos principales tipos de obligaciones. ¿Cuáles son? La obligación impersonal, la obligación impersonal, la obligación impersonal y la obligación personal. Y la obligación personal. Y la obligación personal. Aquí vamos a empezar por observar la obligación impersonal. La obligación impersonal. Apunta ahora. La obligación impersonal concierne a todo el mundo sin excepción. La obligación impersonal concierne a todo el mundo sin excepción. Se dice que es una obligación del orden general. Se dice que es una obligación del orden general. On dit qu'il s'agit, c'est une obligation d'ordre général. Qu'il s'agit d'une obligation d'ordre général. Punto. Es el equivalente de la locución o expresión francesa. Es el equivalente de la locución o expresión francesa. Il faut plus infinitif. C'est l'équivalent de l'expression française. C'est l'équivalent de l'expression française. Il faut plus infinitif. Se expresa en español diferentemente. Lo habíamos notado. Se expresa en español diferentemente según las estructuras. Según las estructuras. Según las estructuras. Se expresa en español diferentemente según las estructuras siguientes. Alors, elle s'exprime différemment en espagnol selon les formulations, donc les structures. En linguistique, on appelle ça les structures. Selon les structures suivantes. Se expresa en español diferentemente según las estructuras siguientes. Dos puntos. Donc, selon les structures suivantes. 2 points. Aquí tenemos distintas formas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién puede decir, quién puede proponer la primera estructura? Hay que. ¿Quién otro? Es necesario.
¿Quién otro? ¿Sí? Sí, habla. Aquí, sí. A ti te toca. ¿Sí? Hace falta, sí. Tenemos aquí diferentes expresiones que traducen, diferentes estructuras que traducen il faut plus infinitif. Hay que es necesario, es preciso, es obligatorio, es menester, hace falta, más infinitivo. Tenemos aquí distintas fórmulas. Algunas no se encuentran ahí. Pero, es decir, simplemente que tenemos en la traducción, en la expresión de la obligación impersonal, tenemos muchas diferentes estructuras. Como aquí tenemos hay que, es necesario, es preciso, es obligatorio, es menester, hace falta. Pero se puede notar aquí los verbos que habíamos visto. Hay, hace, es, con estas estructuras. Y con eso podemos tomar un ejemplo, como aquí. Ejemplo. Podemos proponer el ejemplo que tenemos ahí. Hay que lavarse las manos frecuentemente. ¿Qué significa? Il faut fréquemment se laver les mains. Pero con la misma estructura, todo puede convertirse en una misma frase, utilizando algunas o cualquier de estas estructuras. Donc, avec la même phrase, ceci peut nous conduire à la même chose en utilisant n'importe laquelle de ces structures. On peut par exemple donc dire ceci, lavarse frecuentemente, las manos. Las manos. Con eso podemos traducir, todo eso se va a traducir de la misma manera. Hace falta lavarse frecuentemente las manos. Es menester lavarse frecuentemente las manos. Es obligatorio, es preciso lavarse, es necesario, hay que lavarse. Eso se traduce al francés, il faut. Fréquemment. Se laver les mains. Bueno, a partir de aquí podemos decir que tenemos diferentes estructuras que nos sirven a expresar la obligación impersonal. Bueno,
Antes que de pasar a la obligación personal, yo voy a anotar algo con vosotros. Se puede escribir, se puede apuntar aquí notas. Nous pouvons prendre quelques remarques. La primera nota es la siguiente. Cualquier estructura, n'importe quelle estructura, cualquier estructura puede ser utilizada. Cualquier estructura puede ser utilizada según el deseo de la persona, según el deseo de la persona que habla. N'importe quelle structure ici peut être utilisée selon le vœu de la personne qui parle. Donc, on n'impose pas. Voilà. Cependant, il y a des formules qui sont plus utilisées. Et tout ceci renvoie à la même chose. Bueno. Dos. Los verbos haber, ser. Los verbos haber, ser, hacer. Alors, estos verbos que se encuentran aquí, haber, hacer, ser, se conjugan obligatoriamente a la tercera persona del singular. Pero el tiempo puede cambiar. Ces verbes-là se conjuguent obligatoirement à la troisième personne du singulier. Mais leur temps peut changer. Mais leur temps peut changer. Hay que tener cuidado con este empleo, el empleo de este tipo. Se puede devolver aquí, había en imperfecto, era en imperfecto o hacía en imperfecto. À l'imparfait, par exemple, ces verbes-là, celui-là, il peut venir. Había que, et celui-là peut revenir. Era preciso. Il fallait en ce moment-là. Et lui, il peut devenir hacía à l'imparfait. Tout comme cela peut changer à n'importe quel temps que vous voulez adapter. Mais il demeure à la troisième personne du singulier. Bueno, ahorita vamos a pasar a la obligación personal. La obligación personal. La obligación personal. Alors là. La obligación personal. Alors, ¿qué vamos a decir a propósito de la obligación personal? Apunta ahorita. Maintenant, tu peux prendre note. La obligación personal concierne a cada individuo de manera particular. Según el orden de los pronombres personales sujetos,
según el orden de los pronombres personales sujetos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, etc. Es decir, en francés que l'obligation personnelle peut concerner chaque personne de façon particulière, selon l'ordre des pronoms personnels sujet, je, tu, il, nous. Como se puede notar aquí, debo, como se puede notar aquí, debo respetar las consignas del gobierno. Je dois respecter les consignes du gouvernement. Tenemos que lavarnos las manos. Nous devons nous laver les mains. Ainsi de suite. Aquí hay una diferencia entre la obligación impersonal y la obligación personal. Bueno, punto. Es el equivalente de la locución francesa o de la estructura francesa. Devoir, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent de la structure française, devoir plus infinitif. Ou il faut que je, tu, il, point de suspension, oh là là, plus subjonctif. C'est l'équivalent de l'expression française « je dois » plus infinitif. Ou encore « il faut que je », tu, il, plus subjonctif. Devoir est conjugué à n'importe quel temps, plus suivi de l'infinitif. Apunta ahorita. Pronot. Se expresa en español diferentemente según las estructuras siguientes. Se expresa en francés diferentemente según las estructuras siguientes. Alors, deber, deber conjugado más infinitivo, tener, tenemos aquí tres estructuras que sirven primero a traducir la obligación personal. La obligación personal. ¿Cómo lo podemos notar aquí a través de nuestros ejemplos? Tenemos la primera estructura, deber conjugado más infinitivo. ¿Quién puede proponer un ejemplo mirando a la pizarra? Deber, conjugado más infinitivo. Debo, ¿sí? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Calla.
Bueno, gracias. ¿Cuál es el ejemplo que tú propones? ¿Sí? Debo respetar. Mira, ole, bravo. Debo respetar. El verbo deber es conjugado a la primera persona y se traduce al francés por je dois respecter les consignes du gouvernement. Voilà, ole, bravo. Y aquí, tener, conjugado más que, más infinitivo. ¿Quién puede traducir? ¿Quién puede proponer un ejemplo? Mirando a la pizarra, ¿quién? Sí. Tomás. Tenemos que lavarnos las manos. Muchas gracias, bravo. Tenemos que lavarnos las manos. Tenemos, el verbo está conjugado a la primera persona del plural, más que, más el infinitivo del verbo lavarnos. Bueno, gracias. Nous devons nous laver les mains. Y haber conjugado más infinitivo. Has de lavarte las manos. Has. El verbo haber es conjugado a la segunda persona del singular. Tu dois te laver les mains. Muchas gracias. Y no es todo, pero tenemos también una otra estructura. Una otra estructura que se convierte en il faut que tu. Más subjuntivo. Nous avons cette autre formule-là. Mais celle-là se traduit différemment. Se traduce diferentemente. No con deber o tener o haber. Pero esta fórmula, esta estructura va a traducirse diferentemente. Es lo que vamos a observar. Il faut que je tue. Eso, esta fórmula, esta estructura francesa se traduce al español por las estructuras siguientes. Es necesario. Es preciso. Es menester. Es obligatorio. Hace falta. Que. Más que, para introducir el subjuntivo, más subjuntivo. Aquí tenemos las estructuras que traducen exactamente la estructura francesa, il faut que je, plus subjonctif. Tenemos aquí, es necesario que, es preciso que, es menester que, es obligatorio que, hace falta que. El que aquí es una palabra de subordinación.
una palabra que introduce la subordinación. Y con eso podemos podemos proponer un ejemplo. ¿Quién puede? Con los mismos ejemplos podemos formular una ilustración. ¿Quién puede proponer algo? Que lavemos, es necesario que lavemos, las manos. Es necesario que lavemos las manos. Es preciso que lavemos las manos. Es menester que lavemos las manos. Es obligatorio que lavemos las manos. Hace falta que lavemos las manos. Podemos tener lo siguiente. Nous pouvons avoir ce qui suit. Con las mismas estructuras podemos tener el mismo resultado, un seul et même résultat. Il faut que nous lavions les mains. Il faut que nous lavions les mains. Maintenant, s'il faut mettre nous lavions les mains, là, ça sera pronominal. Aquí se debería añadir nos. Bueno, y para terminar, voy a decir también que como lo habíamos visto aquí también, la gente puede utilizar cualquier fórmula. Puede utilizar cualquier fórmula según su deseo. Ici aussi, les gens, la personne peut utiliser n'importe quelle formule selon son vouloir. Il faut faire attention quelques rares fois. On peut vous dire, remplacer la structure soulignée par un équivalent, par exemple au baccalauréat. Reemplazar la estructura subrayada con su equivalente. Se puede subrayar eso, es necesario que, y el alumno tiene que reemplazar por sea, es preciso que, es menester que, es obligatorio que. Se devuelve lo mismo. Al final, yo voy a proponer unos ejemplos, un ejercicio, para ver si cada uno de nosotros ha entendido la clase. Ha entendido la clase. Un ejercicio y cada uno de vosotros va a trabajar en casa. A trabajar en casa. Reemplazar la estructura. Reemplazar la estructura de la obligación por un equivalente. Hay que preocupar por
la salud. Es menester prevenir la enfermedad. Enfermedad. Hace falta evitar la propagación del coronavirus. Cada uno de vosotros tiene que reemplazar la estructura de la obligación por una otra que conviene. ¿Quién puede intentar aquí reemplazar? Hay que preocuparse por la salud. ¿Quién puede? Hay que preocuparse por la salud. ¿Sí? Ondongo. Levántate. ¿Sí? ¿Qué propone? ¿Qué propones? Hay que preocuparse por la salud. Es necesario. Bueno, es necesario. Podemos reemplazar por es necesario. Es correcto. Es necesario. Es lo mismo. Aquí es menester que una chica, ¿sí? Se puede reemplazar mismo por hay que. Es lo mismo, ¿sí? Hay que prevenir la enfermedad. Y al final, hace falta. Se puede reemplazar por mismo quien sí samba. Es obligatorio. Bueno, es obligatorio evitar la propagación. ¡Bravo! Es mejor, es eso. Mismo en lo que concierne la obligación personal, tenéis unos ejercicios. Dentro del librito que habíamos montado ahí, y vais a encontrar muchas informaciones. Y en casa lo que tenéis que hacer es revisar, estudiar. De cuando en cuando hay que leer y repasar vuestras lecciones. Porque por los alumnos de las clases terminales, el bachillerato siempre se vais a pasar vuestro bachillerato dentro de pocos días, de pocos meses.
y hay que prepararos mejor, y en casa hay que repasar, hay que leer y hay que dar muchos esfuerzos para conseguir al final vuestro diploma del bachillerato. Es el único consejo que debería hacer a vosotros. Volveremos por la próxima vez por una otra lección que va a llevar, ¿cierto? Sin duda, yo hablaré de la redacción, de cómo se redacta el ejercicio de la competencia comunicativa. Y en casa, cada uno de vosotros tiene que quedarse en casa. Restez chez vous et travaillez davantage. Adiós. Volveremos por la próxima vez. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.